Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Mauricio Vanegas. Estudio Ingeniería Electrónica en la UNAP. Este video es para explicar los puntos 1, 2 y 3 para la materia Antropología Cultural. Entonces, aquí en el primer punto nos dice que a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Bueno, pues yo estoy indagando y leí el enlace, que era un libro que explicaba sobre la cultura antropológica y todo esto. Entonces, lo que yo capté de la lectura fue lo siguiente: aculturización. Es el intercambio de rasgos culturales resultantes del contacto directo entre grupos. Los patrones culturales de cualquiera o de ambos grupos pueden cambiar, pero los grupos se mantienen distintos. ¿Sí? Aquí eso nos quiere decir que un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros los colombianos vamos a Estados Unidos y de pronto nosotros somos católicos y allá son cristianos, nos empezamos si no tenemos grupos con los cuales compartamos en esos países, nosotros vamos a tener pues la costumbre o a adquirir las costumbres de otras religiones, de otros procedencias o costumbres gastronómicas, eh, otras costumbres de que uno hace habituales, como por ejemplo, aquí un domingo se hace un sancocho, aquí en Colombia se hace un sancocho con la familia, en Estados Unidos no, de pronto en Estados Unidos un domingo van al cine, van a ver fútbol americano, entre otras. Entonces, esto es lo que pasa, pero no en todas las condiciones son iguales. De pronto, si yo me encuentro con un grupo de colombianos en los Estados Unidos, vamos a seguir adoptando las mismas costumbres, por lo tanto se mantiene, ¿sí? Las costumbres colombianas, pero son en casos muy pocos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir el primer punto y lo cual yo entendí. En el segundo punto, explique co- explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturización de un pueblo. Bueno, entonces aquí esto fue lo que yo entendí de ese segundo punto, leyendo el enlace que nos dio la guía. Los principales ejemplos de acultura tienen relación con las creencias religiosas, la pérdida del lenguaje nativa o la intervención de elementos extranjeros en la cultura originaria. El proceso de aculturización resulta del contacto de intercambio cultural de países donde se establece una persona o grupo social. Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, cuando los españoles llegaron aquí a Latinoamérica, un ejemplo, les enseñaron catolicismo y, y fuera de eso le enseñaron también el evangelio a los indígenas, por lo que ellos desconocían esta religión. Entonces ellos llegaron implementando eso. ¿Y por qué se generó esto? Porque los españoles tenían más fuerza entre cuanto a la guerra, sometimiento. Entonces, eso incluso hoy en día está pasando, ¿sí? Que hay países que nos quieren someter por ejemplo, al idioma. Como un ejemplo, hoy en día es muy necesario saber inglés, ¿sí? Eso es lo que hicieron los españoles con los indígenas de nuestro
de nuestro amado Latinoamérica. Entonces ellos llegaron implementando pues su religión, sus costumbres, ¿sí? Entonces ya hoy en día por eso vemos de pronto algunas clases como las indígenas entrando por ejemplo a un templo de religión cristiana o un templo de religión católica, ¿sí? Se pierde pues el origen de ellos. ¿Por qué? Porque se les implementa, se les implementó pues una cultura religiosa que eran los de los españoles y los romanos, ¿sí? Eso es lo que yo entendí del segundo punto de la lectura. Aquí en el tercer punto nos dice que mostremos, según el contenido de la lectura, debemos buscar en Internet un caso que cuente un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumente por qué implica riesgo para la supervivencia de una cultura. Bueno, aquí entonces yo indagué y encontré fue aculturación en la comunidad afrocolombiana. Esta cultura se ha tenido que desplazar a varios sectores o departamentos, sometiéndose a discriminaciones sociales, ¿sí? A discriminaciones sociales, a dificultades económicas, de vivienda, en fin, incluso hasta racismo. ¿Por qué se generó por qué se generan estas diligencias con esa comunidad afrocolombiana? Porque en este país hay muchos conflictos armados, ¿sí? Entonces eso genera que estas comunidades salgan huyendo de sus zonas de origen, ¿sí? Buscar otras comunidades, ¿sí? Otros departamentos donde tienen costumbres muy diferentes a las de ellos, ¿sí? Entonces, igual aquí en el resto del mundo han habido em, personas que son racistas, ¿sí? Que no son tolerantes, menos con esta clase de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos adoptan otra situación, porque pueden ser personas de bien, ¿sí? En su región eran personas de bien, al dirigirse a otras regiones adoptan otros roles, ¿sí? Como por ejemplo ser delincuentes, ¿sí? O ser personas que no son bien pagas, son personas que son negadas para darle un empleo, su alimentación, ¿sí? Son discriminadas por nosotros mismos, la sociedad. Entonces, esto es lo que pasa con esta comunidad. Ellos tratan de adoptar otros roles de vida como muy diferentes a los que ellos hacían habitualmente. Esta es mi explicación de lo que entendí de los tres puntos de la guía. Muchas gracias, estaré atento a cualquier inquietud o aporte que me puedan dar. Mi nombre es Andrés Mauricio Vanegas, perteneciente al curso de Ingeniería Electrónica de la UNAP. Muchas gracias.